Mientras en Argentina la gente sale a sus balcones para felicitar al personal de salud y a todos los que están trabajando durante la pandemia, en Brasil la gente sale a sus ventanas para protestar contra las medidas o la falta de medidas del presidente Bolsonaro. ¿Cómo está Brasil frente a esta crisis y qué medidas se han tomado hasta ahora? Si hay algo en lo que ha sido constante el presidente brasileño es en minimizar el impacto del coronavirus al poner las consecuencias económicas por encima de la salud. Insistió en varias oportunidades en que el aislamiento solo lo cumplan los grupos de riesgo. Va a morir gente, lo siento, pero no podemos parar una fábrica de autos porque hay accidentes de tránsito, dijo en alguna oportunidad. Sin embargo, la realidad de las calles de Brasil contrasta con su discurso. La mayoría de los brasileños decidieron ponerse en cuarentena. Debemos volver a la normalidad fue su idea desde el principio, al tiempo que tomaba medidas económicas respecto a las que en algunos casos dio marcha atrás, como por ejemplo la excepción que pretendía establecer para que las empresas pudieran no pagar sueldos por 4 meses. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos sim voltar à normalidade. Por otro lado, y en las últimas horas, el Senado aprobó el proyecto de ley que establece una renta básica de $600 para ayudar a las familias con bajos ingresos en la crisis económica provocada por la pandemia. El proyecto que había presentado el gobierno brasileño implicaba una ayuda mucho menor, de $200. Tras una serie de negociaciones, la cifra terminó siendo esta. Si bien Bolsonaro dice que hay que volver a la normalidad, toma algunas medidas que son para situaciones excepcionales. ¿Por qué parece estar enfrentando esta pandemia de una manera controvertida? Lo primero que cabe preguntarse es cuál es la prioridad del presidente Bolsonaro. ¿Que la gente no muera de hambre? ¿Que las personas no mueran de coronavirus? Lo que parece preocuparle, y una posible explicación a sus mismas actitudes que van muchas veces en sentido contrario, es que el presidente está más preocupado por las elecciones de 2022 que por la salud o la alimentación de las personas. Frente a esta situación, el presidente tiene dos opciones: posicionarse como líder frente a la enfermedad o salvar a la economía lo más que pueda, pensando en que la recesión posterior a la pandemia no lo deje como responsable de esa caída. En esos términos podría estar pensando: ni la salud ni los sectores más perjudicados de la economía parecen ser realmente sus prioridades. El cambio de estrategia o la falta de una estrategia han marcado la respuesta hasta ahora de Bolsonaro frente a la pandemia. ¿Qué resultados obtuvo esta estrategia o esta estrategia cambiante a lo largo de este tiempo en Brasil? Podríamos decir que Bolsonaro está fallando en los dos frentes, en el económico y en el de la salud. No ocuparse de la salud le impidió ocuparse de la economía. No tiene el apoyo o el consenso necesario para llevar adelante medidas económicas. ¿De qué productores, proveedores, médicos, maestros, entidades crediticias se podría beneficiar la economía de Brasil si ya no los tiene? Se estima que sin aislamiento social las víctimas podrían superar el 1.000.000, una pérdida que además de ser humana también sería una pérdida de población para la economía que Bolsonaro defiende. Tal vez olvida que en este contexto no puede obligar a las empresas a seguir produciendo, a las personas a salir de la calle a trabajar, a terminar con el aislamiento que muchas realizan a favor de su voluntad y en contra de la del presidente. Brasil, en palabras de Bolsonaro, no puede parar, pero frente a su postura está parado de todas maneras. Sectores de la oposición han pedido incluso la renuncia del presidente. ¿Es posible que esta crisis sanitaria y económica se convierta también en una crisis política? Bolsonaro está cada vez más solo en su postura. No lo apoya ni su propio ministro de Salud, que dijo que el aislamiento es la mejor medida. No lo apoya su vicepresidente, quien lo defendió de alguna manera diciendo que el primer mandatario no se había expresado bien. No cuenta con el apoyo del ejército, cuya cúpula comenzó a reunirse con el vicepresidente para evaluar un posible escenario posterior a la renuncia, que se manifestó a favor de tomar las medidas necesarias. Y no lo apoya al presidente tampoco la justicia, que ordenó sacar de circulación contenido y spots contra el aislamiento que fueron compartidos por el presidente o por sus seguidores. Tampoco lo apoyan en este caso los gobernadores. Cada uno tomó sus propias decisiones para proteger a la población y en la mayoría de los casos se trata de aislamiento obligatorio. La población también dejó solo a su presidente. Más del 80% de los brasileños está de acuerdo con el confinamiento, una cifra entre la que se encuentran incluso quienes lo votaron. En el Congreso crecen los pedidos de un juicio político hacia el presidente por la manera en que consideran está exponiendo a la población, desoyendo a los médicos, profesionales, científicos y a la propia Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, quienes deberían tomar la iniciativa hasta ahora la negaron. De a una crisis por vez, señalaron. El mundo también dejó solo al presidente. Por más indiferentes que se mostraran, ninguno de los líderes mundiales negó la importancia del virus tal como él lo hizo hasta ahora. De lo que pase en los próximos días dependerá el presente y el futuro de los brasileños.
Hasta ahora el gobierno de Brasil ha enfrentado la crisis de una manera no unificada. Por un lado, el presidente toma sus propias decisiones y por el otro lado lo hacen los otros organismos del Estado.